¿Estuvo Adolf Hitler en Colombia? La historia oficial da cuenta de que Hitler se suicidó junto con su compañera Eva Braun en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, antes de que fuera capturado por el ejército soviético. Tras el suicidio, los cuerpos fueron incinerados, lo que hizo aún más difícil su reconocimiento. Pero los restos fueron enviados a Rusia y jamás se comprobó fidedignamente su fallecimiento. Durante décadas se ha especulado en todo el mundo que el líder del régimen nazi, que llevó a Europa a una carnicería infernal durante la Segunda Guerra Mundial, escapó vivo y que se refugió en Latinoamérica. Siempre fue un rumor. Se dice que vivió en Argentina, en Brasil y que murió en Paraguay. Pero, ¿estuvo en Colombia? Fue el escritor argentino Abel Basti, autor del libro Tras los pasos de Hitler, quien puso el tema sobre la mesa en 2014. Basti asegura que Hitler se habría reunido en Tunja, la capital del departamento colombiano de Boyacá, con un grupo de alemanes pro-nazi. En Tunja para esa época había una pequeña colonia alemana. Tunja en los años 50 era una pequeña ciudad en la que los inmigrantes alemanes impulsaron nuevos modelos educativos, en oposición a la tradicional pedagogía de la Iglesia Católica que había imperado hasta entonces. La prueba para el argumento de Basti es un documento de la CIA con número HBCA 2592 y fechado en octubre de 1955. En este documento, el agente de la CIA, David Brixner, narra que una fuente le informó de la reunión que el exsoldado de las SS, Philipp Citroën, tuvo con el Führer en la ciudad de Tunja. La fuente de información, que permaneció anónima, entregó a Brixner una fotografía en la que se ve a Citroën sentado junto a un hombre que sería Hitler. La CIA supo de esta reunión en septiembre de 1955, al menos 8 meses después de que supuestamente Hitler abandonara Colombia con rumbo al sur del continente. La CIA nunca logró verificar la autenticidad de dicha imagen y se desconoce si investigó la presencia del líder nazi en Argentina o Paraguay. ¿Qué piensas de este tema? ¿Crees que el hombre de la foto es en realidad el criminal de lesa humanidad Adolf Hitler? ¿Piensas que los gobiernos de la época fueron cómplices y permitieron su refugio en los países de Latinoamérica? Deja tus comentarios. Si te gustó el video, agradecería que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. ¡Sayonara!